al aire. Muy buenas tardes a toda la audiencia del Oriente. Una disculpa por el retraso, tuvimos algunas complicaciones técnicas propias del confinamiento y las redes, pero aquí estamos. Muchísimas gracias por tu paciencia. Eh, Comencemos, pues. Contrario a la tendencia federalista que se venía acentuando en las últimas décadas, hay claros indicios de reversión hacia el centralismo. La intervención directa del gobierno federal en funciones que corresponden a los gobiernos estatales y municipales, la desaparición de organismos autónomos, la concentración de los recursos federales, la creación de la Guardia Nacional, la imposición de proyectos de infraestructura. ¿Se acabaron las imposiciones centrales o han vuelto? ¿Qué tenemos que comprender de la historia para pensar el centralismo? ¿Acaso el regionalismo político-social será la palestra de los siguientes procesos electorales, después de décadas donde el autoritarismo centralista impidió la expresión política de las sociedades regionales? ¿Vuelta al centralismo político? Para debatir este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompaña el doctor Pablo Serrano Álvarez, doctor en Historia por la UNAM, profesor investigador en la Universidad de Colima y en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador, profesor, locutor, escritor y bibliófilo. Entre el 2003 y el 2012 fue titular del programa de radio México y sus historiadores, transmitido por la estación Radio de los Ciudadanos del IMER. Su más reciente publicación, El asesinato del caudillo, que recientemente acaba de publicar Cal y Arena, es una compilación coordinada por el doctor Carlos Silva. Álvaro Obregón, ranchero, caudillo, empresario y político. Pues bienvenido, doctor, por esta invitación, bueno, porque hayas aceptado esta invitación. Quisiera comentar que pues es un privilegio tenerte en este espacio. Soy un seguidor de tu trabajo, de tus conferencias, de tus publicaciones y esos programas tan increíbles que tenías en la radio, de los cuales yo me nutrí bastante. En fin, quisiera empezar con la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué tenemos que comprender de la historia? Sé que la pregunta es muy amplia y el tiempo es corto, pero ¿qué tendremos que comprender de la historia para pensar en el centralismo? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Fergalindo, por tu anfitrionía un poco accidentada con la tecnología, pero aquí estamos. Pues mira, un poco respondiendo a tu cuestionamiento principal, el centralismo político, económico, social, cultural, en el caso de México, pues siempre ha estado presente desde la independencia. De hecho, el movimiento de independencia fue un movimiento que luchaba contra el régimen de la metrópoli y contra el sistema colonial español. Y las demandas pues eran justamente las demandas de autonomía y autogestión principalmente. Y después pues encontramos desde 1821 pues todo un debate y una polémica y enfrentamientos, conflictos, guerras intestinas y enfrentamientos precisamente por el tema del centralismo, porque desde 1821 tenemos una autoridad central que después se hizo federalista en 1824 con la Constitución, la primera Constitución Federalista de México, que respetaba las autonomías, pero a medias, porque finalmente había un presidente y una figura central, una burocracia central para dominar a las regiones. Y vamos a encontrar pues el enfrentamiento sempiterno entre conservadores y liberales, centralistas y federalistas durante todos esos largos años. Después vino una constitución centralista, después otra federalista, después otra centralista, hasta que llegamos a la gran constitución liberal de 1857, que finalmente reivindicó justamente la figura del centralismo como una parte sustancial y fundamental para la organización de la patria, la unidad nacional, teniendo un centro político, económico, social y hasta cultural, me atrevería yo a decirlo. Entonces,
Los liberales pues después lucharon contra los conservadores y contra las autonomías regionales, contra los movimientos disidentes que había en las regiones, contra los enfrentamientos que había incluso entre regiones, entre oligarcas regionales, para controlar y dominar a la nación y tener y consolidar pues una nación libre, independiente, republicana, federalista finalmente, ¿no? Y después pues vino don Porfirio Díaz, ¿qué hizo? Pues centralizar el poder político en su figura, en la figura presidencial, por un lado, y hacer uso de la Constitución de 1857, la Constitución liberal. Y Porfirio Díaz lo que hizo es que centralizó políticamente a la nación para que no hubiera más revoluciones y movimientos sociales en contra de justamente el centro del país. Y bueno, la Revolución Mexicana, pues, ¿qué te digo? Su lucha es justamente reivindicar la figura de las autonomías regionales, en el fondo. Y los caudillos, los grandes caudillos revolucionarios, provenían de justamente las regiones. Fue una revolución regionalista eminentemente, que después pues se ordena con la Constitución, el ordenamiento constitucional de 1917, que aún nos rige, como una república federal, republicana, etcétera, pero finalmente centralista en lo económico por la cuestión fiscal, ¿no? En lo político por la figura presidencial, en legislativo, pues con una alta representación política de los estados en el Congreso, y pues esa figura después se convierte en un centralismo netamente presidencialista, que es durante todo el siglo XX, ¿no? La institución presidencial es la institución por excelencia del centralismo y de la concentración de poder. Finalmente, durante el periodo posrevolucionario, pues los grandes caudillos y caciques regionales, vencedores o no de la Revolución Mexicana, se tuvieron que cuadrar con el cardenismo a justamente la figura presidencialista mexicana central, que concentraba el poder y la toma de decisiones en el centro del país. La toma de decisiones finalmente fue el creador de todo este sistema burocrático centralista de las instituciones mexicanas, porque no hay institución desde entonces que no tenga un poderío centralista para su relación con los estados o su relación con distintas instancias de gobierno. Yo creo que el centralismo político, ahora dicen que bueno, que el centralismo está ahogando a la nación y que es increíble la concentración de poder, pero desde el siglo XIX vemos esa lucha por concentrar el poder en el centro de la nación. De hecho, bueno, hay estudios sobre el siglo XX que analizan justamente la relación del centro político con los estados. Los estados finalmente tienen cierta autonomía, tienen sus constituciones que les rigen, pero finalmente no pueden irse por la libre ni en la autogestión burocrática, ni en la autonomía de muchas decisiones, tanto políticas como económicas. Claro, esta parte del centralismo me llama la atención porque en una de tus conferencias mencionabas que este centralismo también requería que tuviera una estabilidad política, ¿no? O sea, una estabilidad política que a su vez requería de un control de los partidos y que las elecciones las fuera realizando la Secretaría de Gobernación, es decir, había un control político muy fuerte dentro de esta noción del centralismo. Esto desde luego me llama la atención porque como bien mencionas, pues me parece que sigue vigente. No sé cómo lo ves, o sea, escucho lo del control de los partidos y escucho la Secretaría de Gobernación de vuelta, pues me vuelve a generar cierta, pues, ¿cómo decir? Cierta nostalgia del pasado, que a lo mejor nunca se fue. No, yo creo que nunca se ha ido y tenemos los mismos mecanismos y los mismos rasgos de antes. Tú retrotrae todo esto al porfiriato. Porfirio Díaz, ¿qué hizo? Entró al poder
y de inmediato la figura presidencial fue la que concentró el poder de los estados en la figura presidencial. No había nadie en ningún estado, en el curso del tiempo, claro está, que se moviera sin que el presidente Porfirio Díaz lo supiera o tomara acciones concretamente en ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque si dentro de 1821 a 1870 y tantos había un conjunto de autonomías regionales, de caciques y caudillos regionales que hacían lo que querían. Y sin embargo, la política de unidad nacional, entre comillas, de Porfirio Díaz fue la figura presidencial, por un lado, y crear los mecanismos de instrumentación política y toma de decisiones que concentraran el poder en esa figura. Esto ocasionó pues un sistema político concentrado, presidencialista, centralizado en todos los ámbitos, que duró 30 y tantos años. Después viene la revolución y luchan por sus autonomías y luchan por sus autogestiones, emergen de nuevo los caudillos y caciques y los líderes regionalistas y pues se arma la revolución, ¿verdad? ¿Qué pasa después de la Constitución de 1917? Pues vemos la necesidad de concentrar y centralizar el poder dentro de la figura legal de la Constitución, en instituciones, en el instrumentaje del gobierno. Y la posrevolución, pues es la lucha entre concentración de poder y diversidad de poder. ¿Por qué? Porque con la revolución emergieron muchos caudillos estatales, en varios estados de la República, unos con proyecto social, otros sin proyecto social, que entre los 20 y los 30 pues estaban ahí haciéndole mala historia al poder central en diversos ámbitos, ¿no? Desde la cuestión de la reforma agraria, la cuestión económica, la cuestión política, evidentemente, y pues se tiene que institucionalizar el poder, institucionalizar para concentrar el poder. Y ahí tenemos al cardenismo. Finalmente el cardenismo fue el que logró crear esta gran figura presidencialista, por un lado, otra figura de corporaciones apegadas al partido oficial y por ende crear una serie de instituciones que van a tener un poderío centralista en los estados. Se acabaron las autonomías y se acabaron los caciques y los líderes regionalistas, Y luego los procesos electorales pues tuvieron que ser controlados por el centro, ¿a través de quién? A través de la Secretaría de Gobernación, como bien dices. La Secretaría de Gobernación fue la que llevaba a cabo la política interna del país, tanto en la posrevolución como en el periodo contemporáneo. Y eso implicaba pues controlar a los líderes, controlar a los partidos, las organizaciones sociales, etcétera, lo que implicó un proceso de centralidad política impresionante. Es la base, la centralidad política, justamente de la estabilidad política y social que México requería para la modernización económico, política y social. El siglo XX, desde 1940 para adelante, tenemos que la estabilidad política implica unidad nacional, implica el poderío del centro sobre los estados, sobre los procesos burocráticos o los procesos de políticas públicas o de obra pública o de elecciones en los estados. Entonces, tenemos un sistema unitario plenamente. ¿Sí? Te iba a preguntar si no creerías que la transición política que se dio en el 2000 y con la llegada de estos nuevos regímenes se fue desmontando gradualmente ese centralismo que mencionas, porque entiendo el centralismo después de la posrevolución y la necesidad de articularlo a partir del cardenismo, que me gustaría tocarlo después, porque tú eres muy crítico, o te he escuchado muy crítico del cardenismo, que me gustaría que me explicaras un poco el sentido de esa crítica. Pero bueno, retomando la pregunta es, la transición política que vivimos, la transición que se dio en el año 2000, ¿no ayudó a desmontar este centralismo? Yo creo que no, en ningún sentido.
Muchos dicen que hay que porque se instauró la democracia Ujú. y la pluralidad y la diversidad del país. Yo creo que no. Ahí están los gobernadores, ahí están las instituciones grandes del país, ahí está la política pública. O sea, todo no se mueve sin la autorización del centro, tanto del presidente como de las instituciones federales, claro, ¿no? Ahí está Ujú. la cuestión de la fiscalidad. ¿Qué es la fiscalidad? Los estados y los municipios dan una parte de recursos al centro y el centro les reparte al mismo tiempo. Pues eso es una cosa de centralismo político, económico, social y cultural, ya ni se diga de la cultura y la educación, ¿verdad? Porque por mucho programa de federalización de la enseñanza o que les quitaran a los estados la cuestión de la educación en algún momento, finalmente todos dependen del centro o de las decisiones presidenciales o del gabinete. Entonces yo creo que no se ha neutralizado ese sistema. Es un sistema político muy arraigado en México, ¿no? ¿Te imaginas el desastre que habría si en los estados se exaltara la autogestión y la autonomía? Con estas diferenciaciones políticas y sociales que tenemos en este país, No, pues ni pensarlo, la verdad, ni con partidos políticos, ni con INE, ni con nada. ¿No? Porque aún así ve todos los conflictos que ha habido ahorita con los gobernadores. Con el hecho de la pandemia, el gobernador de Jalisco se quiso ir por la libre y entonces se ocasionó un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la concentración de poder es muy fuerte en todas las instancias mexicanas. Muchos dicen muchos dicen que el presidente de la República concentra el poder y lo centraliza, pues no, o sea, es parte del sistema político mexicano. o sea, tú Desde no mi ves, punto de ¿verdad? Sí, o sea, tú no ves en eso una regresión autoritaria del modelo que, según también tus palabras, fracasó, el modelo que se colapsó en los años 80 con tanto el modelo económico como el modelo político que se colapsa en los 80 y de manera muy visible. ¿No ves como esta tentación de retorno hacia ese modelo? Yo pienso que se acrecenta el autoritarismo Ujú. político, pero el centralismo está. O sea, finalmente lo que pervive son las decisiones del presidente o de las instituciones que son parte del gobierno o del Congreso. La Suprema Corte es una institución centralista autoritaria, Ujú. ¿sí? O sea, es parte del sistema. Yo no veo un cambio en ese aspecto, ni una evolución a favor, ni una evolución en contra, ¿eh? En los 80 Incluso, se incluso, y bueno, eso fue beneficioso para ciertas áreas, por ejemplo, la educación. Se descentralizó mucho la educación superior en ese periodo con Miguel de la Madrid. Hubo hasta auge de la historiografía regional, por eso, ¿no? A nivel cultural, pues también hubo una descentralización importante, ¿no? Pero en el aspecto fundamental, por ejemplo, de la fiscalidad o de las cuestiones políticas, pues para nada. O sea, quisiera- el Estado federal es centralista, así sean de otro partido los gobernadores. Así digan, no, es que nos vamos por la libre, nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Pues no, están apegados al pacto federal. incluso has comentado que esta parte del modelo centralista, tradicionalista, presidencialista, está en la cultura popular, o sea, es una cultura muy arraigada, no solo en el sistema político, sino también dentro de la sociedad, ¿no? Claro, mira, las manifestaciones, por ejemplo, de protesta o en contra de ciertas acciones gubernamentales, ¿a dónde va la gente a manifestarse? No se manifiestan en el de los estados, van a Palacio, Ujú. al Zócalo o a Reforma. Desde los encuerados de Veracruz hasta los campesinos del occidente. O sea, ¿por qué? Porque es una mentalidad centralista, es una mentalidad presidencialista, desde mi punto de vista, ¿verdad? Muchos dirán, ay, no está loco este señor, porque no, hay una democracia, hay una pluralidad. Pues sí, se da eso, pero somos un país centralista.
presidencialista. Quisiera regresar un poco a la figura de Cárdenas. Te comentaba que tú has sido muy crítico de Cárdenas, ¿no? Me gustaría que abundaras un poco en esta parte de la desmitificación del cardenismo, que tú dices que es el creador del sistema político, ¿no? Pues mira, yo admiro a Cárdenas por razones personales porque mi familia española llegó en el cardenismo. Ujú. Lo admiro por muchas cosas, por un proyecto de nación, este, pues muy importante para el país. Pero a nivel político, pues uno revisa lo que pasó. Mira, el cardenismo creó las instituciones que permitieron el control de las masas, diría nuestro admiradísimo y fallecido Arnaldo Córdoba. Ujú. La política de masas, ¿no? El partido oficial creó sus organismos para controlar a las masas, utilizar a las masas para legitimar pues el proyecto de nación populista del Frente Popular del 35. Cárdenas eliminó a Calles y a los caciques regionales más importantes del callismo. ¿Mm? Y le dio en la torre a Cedillo, que fue la última rebelión, ¿no? Ujú. Y creó todas las bases legales, políticas y de alianzas con los estados. ¿Para qué? Para estabilizar al país. Cuando inició el cardenismo, el país era un desastre, era un país rural, ahí con una bola de gente que se movilizaba por la religión, pues los anarquistas, los excristeros, estaban los caciques, estaban los otros de fascistas, ¿no? Por ejemplo. México vivía una crisis muy fuerte en los 30, a inicios de los 30, ¿no? Y Cárdenas exaltó la figura del presidente. Sus decisiones llevaron a exaltar y a conformar la figura presidencial, quieranlo o no los cardenistas o no cardenistas. A los movimientos de oposición los aplastó, a los anarquistas los Sí, incluso tú aplastó, has hablado de eso. que yo pues hice un libro de 2 tomos sobre eso, ¿no? Entonces, Exacto. la estructura legal la creó Cárdenas, claro, con toda la raigambre que implica la Constitución de 1917, la Carta Magna, obviamente, ¿no? ¿Qué pasó en las elecciones de 1940? Fue un proceso súper controlado por el presidente. Ávila Camacho y su equipo pactó con los opositores. Almazán, pues se rebeló por eso. Ujú. ¿Y cuáles eran los postulados de Almazán? Pues la figura presidencial, el control político, la Secretaría de Gobernación, ojo. Ahora, después de 1940, ¿qué tenemos? Miguel Alemán como secretario de Gobernación, ¿qué hizo? Le dio una estructura institucional a la Secretaría de Gobernación plenamente centralista. Sí, ¿Sí? incluso tú hablas de negociación o cooptación, ¿no? Sí, claro, digo, con los anarquistas se sentaron en la mesa y le, a ver, o me apoyas o te desaparezco, ¿eh? Bueno, finalmente los desapareció cuando fue presidente, pero se sentó con ellos para negociar que no votaran en 1940, que no votaran porque iban a votar a favor de Almazán. Y los anarquistas se cuadraron. Y después lo encuentras a los anarquistas metidos en la cuestión de la educación, en la cuestión de esta cuestión del reclutamiento para la guerra. ¿Mm? Los encuentras con propuestas que tienen que ver con el mundo agrícola, con el mundo obrero. ¿Por qué? Porque hubo un pacto. Como hubo pactos con otros movimientos y con otros personajes, ¿no? Pero Cárdenas, ¿qué hizo? Pues derribó al callismo, aplastó todo síntoma de autonomía, autogestión o proyecto regional. No es hablar mal de Cárdenas, porque Cárdenas es un mito para nuestra política. Sí fue un gran presidente, hizo muchas cosas. La reforma agraria, finalmente repartió la tierra como ningún presidente lo había hecho, ¿no? Dio certeza a la cuestión del salario mínimo, ¿eh? La cuestión de los exiliados, la posición de México en el mundo. O sea, fue un presidente muy importante, pero finalmente fue el presidente que dio los cimientos fundamentales para el México autoritario que siguió en todo el siglo XX y que continúa finalmente, ¿no?
Yo lo pienso así porque yo lo he estudiado. Y bueno, yo sé que has estudiado también el tema del sinarquismo. Quisiera preguntarte del sinarquismo para el auditorio que a veces no tenemos claro estos conceptos. ¿Qué es el sinarquismo? O sea, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Cuál crees que sea el legado o la influencia del sinarquismo, incluso en el contexto de la oposición actual? Bueno, el sinarquismo, como su palabra lo dice, es sin anarquía. Ujú. Y su postulado era el orden y la autoridad, porque fue un movimiento autoritario, de ultracatólico además, que retomó el movimiento de los cristeros, que fue una gran revolución en el centro de México, y el sinarquismo es anticardenista naturalmente. ¿Mm? Apoyado por la Iglesia Católica, apoyado por ciertos sectores empresariales, y su vocación era movilizar a los pobres, a los campesinos, a los obreros, sobre todo aquí en el Bajío donde yo me encuentro. El sinarquismo la rifa. ¿Sabes por qué? Porque su postulado, patria, justicia y libertad, tenía que ver con el pensamiento de los pobres, de los jodidos. El sinarquismo les dio, y no soy sinarquista ni soy ultraconservador para que no me van a acusar, el sinarquismo les dio voz a la gente campesina, sobre todo del Bajío, y hizo movilizaciones en contra de Cárdenas, creció, eran como más de 500,000 mexicanos que estaban adscritos al sinarquismo hacia 1940. Era una fuerza política y social que utilizaba a la religión católica como una manera de vincularse con las masas. ¿Mm? Y odiaban al cardenismo y a los cardenistas, ¿no? Porque eran contrarrevolucionarios. Fue un movimiento muy conservador. ¿Hay resabios Y del sinarquismo? ¿Perdón? ¿Hay resabios del sinarquismo en la construcción Sí, de la lucha claro, política? se habla de mucha gente que sus tatarabuelos o sus abuelos fueron sinarquistas. O sea, todavía hay organismos del sinarquismo que ayudan a la gente, cajas populares o organismos de gestión. Todavía hasta la fecha siguen, ¿eh? Aquí en el Bajío, en ciertas regiones del centro occidente, no tienen una presencia política ya, pero ayudan a la gente por sus postulados de la doctrina social cristiana. Y eso pues los identifica pues con la gente pues jodida. ¿Mm? Y después en los 40, pues Miguel Alemán ya como presidente de la República los desapareció oficialmente. Sin embargo, bueno, permanecieron en los 50 con el Partido Unidad Nacional, en los 60 con el Partido Nacionalista Mexicano, en los 70 pues con el PDM, el del gallito, no sé si Ajá. recuerden, Sí, sí. y ahí siguen. Es un grupillo, pero ese es su resabio. No, ya no tienen esa fuerza que tuvieron una fuerza de movilización política y social identificada con los fascismos, porque Salvador Abascal, su líder principal, copió ciertos rasgos sobre todo de la falange española, y Ujú. entonces, bueno, pues Jan Meyer pues dice que fueron fascistas, ¿no? Ujú. Tenían rasgos fascistas, pero más católicos. Ya sabes, adoraban a la Virgen de Guadalupe, el tema de la raza, eh, la bandera, porque también fueron nacionalistas, ¿no? Claro. Pero el régimen los aplastó. Quisiera pasar rápidamente algunos comentarios del público. Bueno, saludos a Sam, que siempre nos ve. Eh, ¿Mm? Sol, buenas tardes, gracias por permitirnos estar aquí. Eh, Rodolfo Naró, yo soy de Jalisco. Elisa Muñiz, saludos a la gente querida de este foro. Y bueno, algunos comentarios que estoy leyendo que nos mandan saludos al doctor también. A todos. Y bueno, para ir como concluyendo, hay algo que me llama mucho la atención son los símbolos históricos, ¿no? Los símbolos, el simbolismo histórico que va construyendo, por ejemplo, un mandatario, ¿no? El presidente
construye símbolos todo el tiempo, juega mucho con el simbolismo histórico, ¿no? Lo acabamos de ver ahorita en Estados Unidos, la foto con Lincoln y demás. Y creo que es un presidente que domina mucho la simbología histórica, a veces a costa de la propia realidad. Pero también veo que esos simbolismos son como muy penetrantes dentro de la cultura popular, ¿no? Este manejo de la simbología histórica. No sé cómo lo ves tú, este asunto del manejo de lo simbólico. Creo que todos los presidentes lo han hecho. Mira, yo veo el simbolismo de este presidente como no simbolismo, más bien lo veo como propaganda. Ok. Yo pienso que utiliza esos elementos históricos o personajes históricos como propaganda. La gente en México, mucha gente dice que no, pero yo digo que sí. Le interesa mucho la historia aunque la sepa mal. Ujú, A los mexicanos nos encanta la sangre, ujú. el conflicto, el chisme histórico. Hay foros donde yo he estado que les interesa más eso que saber lo que contiene un documento histórico o un documento fundamental de la patria. Yo he estado en foros, por supuesto como conferencista, y no les importa eso. Les importa el chisme, la sangre, el conflicto. Entonces, que un personaje político utilice a Juárez, a Miguel Hidalgo, a Zapata, a Villa, a Álvaro Obregón, a Venustiano Carranza, a Cárdenas, como los grandes personajes de las transformaciones de México, para mi gusto como historiador es pura y vil propaganda, porque además lo hace mal. Ok. ¿Sí? Ya para ir como cerrando el asunto, tú cómo ves a la oposición en el proceso de construcción de identidad, vamos, regional rumbo al 2021? Es decir, hablabas mucho del regionalismo, creo que es un tema que tú manejas muy bien porque te has dedicado toda tu vida a ello. ¿Tú cómo ves a la oposición en esas regiones? ¿No? Porque uno la puede ver desde el centro y la ve de una manera, pero no sé cómo sea donde estás. ¿No? ¿Estás en Guanajuato? No. Y Ok. mira, la oposición en los estados tiene mucho que decir, ¿eh? Tanto de derecha como de izquierda como de centro. ¿Por qué? Porque están más involucrados con las necesidades de la gente. Aquí donde estoy, en Celaya, hay una oposición muy de derecha y no de tanto de derecha. Hay como dos oposiciones muy fuertes de derecha. Y hay, por supuesto, esta corriente de Morena, que son muy recalcitrantes y muy radicales. Pero ellos se mueven más por los intereses regionales más que por la cuestión nacional. Aquí en Celaya, donde estoy, la gente, la mayoría de la gente vive en pésimas condiciones, porque los salarios son muy bajos, el que tenga trabajo. Y el que no tiene trabajo, pues la pasa muy mal. Por eso hay tanta delincuencia e inseguridad. Ni los panistas han podido con ese paquete, ¿no? Entonces, por supuesto que esto ha ocasionado que el narcotráfico o el huachicoleo o el robo, la violencia en sí, sea tan fuerte, ¿no? Porque la gente está muy molesta. Y entonces eso lo utilizan los partidos, obviamente, y las organizaciones. Aunque pues esta oposición ya se da en contra del PAN que gobierna Guanajuato. Hay otra oposición de derecha que ahora está pugnando por una democracia participativa y en contra justamente de los grandes males que aquejan a esta región, que es la inseguridad, la violencia, ¿no? Y está la oposición morenista que más bien lleva a cabo el discurso copiado del presidente, ¿no? Que no se apega tanto a la cuestión de cómo está la sociedad aquí en el Bajío. Ahora, en otras regiones pasa lo mismo. Yo tengo contacto con muchos historiadores de todos los estados y narran lo mismo, ¿no? Yo pienso que la oposición está desorientada.
que falta un liderazgo que englobe todo esto para que sea un liderazgo fuerte que dé la batalla, ¿no? Contra las condiciones de vida. No se trata de estar en la oposición nada más para combatir al presidente. Aquí se trata de políticas públicas, de acciones, de logros y resultados de gobierno que beneficien realmente a la gente. No que la gente esté absorta en la propaganda y en la publicidad, o que la gente esté viviendo del gasto público, yo pienso, ¿no? Entonces, yo creo que se ocupa un gran liderazgo nacional, un gran liderazgo de los estados para rescatar justamente el federalismo, rescatar nuestra historia, porque la historia ahorita está, ya lo he escrito en varios blogs y eso, está pues mal, está en una crisis tremenda porque no les da el sentido de identidad, de pertenencia, de luchar por la nación. La nación implica que sus ciudadanos estemos bien, por lo menos ciertamente un poco más equilibrados de lo que estamos, con pandemia o sin pandemia, ¿me explicó? Entonces, claro, yo como historiador, pues yo rescataría la historia, la cultura, como elementos fundamentales para nuestra identidad y nuestra unidad. Sin eso, no podemos, ¿eh? A eso súmale la educación. Si la educación no se mejora, no sé qué rumbo va a tomar este país, con opositores o con opositores, ¿me explico? Entonces, el regionalismo puede saltar, ¿eh? Ya hay muchos rasgos, si tú analizas los últimos 10 años, ya hay rasgos de ciertos regionalismos que no desbordan, ¿eh? Por la carencia de liderazgo, pero ahí está el regionalismo, ¿eh? El regionalismo no se ha apagado. Sí, El regionalismo es un regionalismo histórico que no solamente lucha por la autogestión, sino también por la necesidad de respetar la identidad de las regiones dentro de este gran pacto federal, ¿no? Yo creo que el líder que aglutine los sabores y sinsabores del regionalismo puede tener un liderazgo importante para el futuro en los procesos electorales, porque no hay de otra. Así es. Pues Pablo, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte este espacio dedicado a nosotros, este espacio que te hiciste para hablar un poco de este tema tan fascinante y que pues es inagotable, ¿no? O sea, tan poco tiempo no nos da, pero siempre es bueno aprender mucho de ti. Muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Y aquí estamos para lo que gusten. Y bueno, que circule esto en la red, ¿verdad? Me encantaría. Claro que sí, así será. Te mando un fuerte abrazo y saludos a Guanajuato y a Celaya y a toda la audiencia del Oriente. Y para el Vasconcelos se apellida, ¿verdad? Sí, Juan Pablo, que está allá. Muy bien, un abrazo. De Oaxaca. Y gracias por escucharnos, gente. Acá andamos. Nos vemos, Pablo. Gracias. Chao.